Traemos a los protagonistas de la noticia, la actualidad y los hechos más relevantes. Yo soy Dawis Buitrago y esto es En Primera Línea. El ejército colombiano es tal vez uno de los más preparados del mundo. Tiene experiencia en más de 60 años de guerra interna. 60 años en los que ha habido, obviamente, luces y sombras. Ser militar en Colombia es una profesión de alto riesgo que requiere de valor y una gran dosis de vocación. Hoy tengo como invitado para demostrarles a ustedes cuán preparado es el ejército colombiano. Tengo al coronel Carlos Martínez Caballero. Para que se hagan una idea, él es profesional en ciencias militares, máster en seguridad y defensa, especialista en gerencia social, comunicaciones militares, administración de recursos militares, comando y Estado Mayor, diplomado en política exterior, y en fin, un largo etcétera de conocimiento y de experiencia, de 30 años de experiencia. Coronel, me place mucho saludarle y que aceptara nuestra invitación. Darwin, un cordial saludo, muy buena tarde para ustedes en Londres. Un saludo especial a todas las personas que te siguen, que te escuchan, a la comunidad latina que se encuentra en ese viejo continente tan agradable que es, sobre todo en Londres, una ciudad significativa para el mundo entero. Gracias por haberme invitado a tu programa. Coronel, usted ha escrito un libro que se llama Memorias de un Soldado. Usted allí nos cuenta sus vivencias de los 30 años que usted estuvo en activo. Sí, claro, Darwin, este COVID, este coronavirus, este 2020, nos trajo muchas cosas y yo creo que a algunas otras personas que pudimos aprovechar el tiempo por circunstancias del encierro, nació una idea de hacer unos artículos dominicales y tratar de decirle al país quiénes son sus militares, quiénes son los oficiales del ejército colombiano, qué somos nosotros, cómo es eso de la vida nuestra, porque las personas a veces no tienen claridad de eso. Y entonces dije, voy a empezar a contar mi propia vida, a contar qué me pasó, cómo viví yo esos 30 años, cómo ocurrieron, qué pasó, qué hechos. Y de ahí arranqué en un propósito y de pronto de la nada se fue dando este libro, se fue dando un libro que se llama Memorias de un Soldado, y realmente fue un proceso para mí sencillo porque fue relatar unos hechos de la vida, plasmarlos en un papel y ahora convertirlo en un libro, cosa que me enorgullece, pero en un momento muy especial que fue este tiempo del 2020 para la historia del mundo. ¿Se dio alguna circunstancia que haya sido el detonante de esa decisión para empezar a escribir un libro? Porque todos tenemos vivencias a lo largo de nuestra carrera profesional. Y usted un día se siente y decide empezar a escribir un libro. Bueno, realmente escribirlo, hay un amigo mío que vive en Suiza que se llama Juan Manuel Paredes, me decía que cuando yo éramos vecinos de Santa Marta, Magdalena, me decía que yo me recordaba que yo tenía esa intención, le dije algún día voy a escribir un libro y yo creo que ahora se plasmó en la realidad. Pero realmente este libro surgió y desplazó al primer libro que estaba o estoy escribiendo, que se llama Tres mujeres y un soldado, que es una historia distinta, y de pronto surgió, o sea que ya había una intención de crear un libro, pero esta intención nació precisamente en un viaje a Europa, en Suiza, donde en medio de la nieve se me dio por recordar y decir, bueno, ¿por qué no podemos contarle a los colombianos qué son sus oficiales, qué son sus fuerzas militares? Coronel, a usted le ha tocado los últimos 30 años de la situación colombiana, que han sido especialmente convulsos. A usted le tocó todo lo que fue la guerra contra el narcotráfico, Pablo Escobar, todo ese tema. A usted le tocó luego cómo la guerrilla controlaba en algunos momentos zonas del país, extensas zonas del país. Le tocó la época del paramilitarismo, le tocó la época de las BACRIM. O sea, este libro debe estar cargado de vivencias muy interesantes relacionadas con este tipo de circunstancias, me imagino. Sí, claro, y sobre todo que trato de contarlas de una manera sencilla para que las personas entiendan a lo que uno se enfrenta y cómo en esos 30 años de vida
cómo un oficial como yo del ejército colombiano tuvo que estar en movimiento constante por todo el país, pasando de una unidad a otra, de una circunstancia a otra, porque no es lo mismo estar en el eje cafetero a estar en Antioquia o a estar en el sur del país, en lo que es el Caquetá, el Guaviare o lo que es la Orinoquía, y cada escenario cómo presenta unas situaciones especiales totalmente diferentes de nuestro territorio colombiano, ¿no? Y entonces todo eso lo trato de colocar ahí de manera elemental para que los lectores puedan visualizar lo que es este proceso que vivió Colombia. ¿Qué fue lo más difícil que le tocó a usted vivir en estos 30 años? Es una pregunta bien interesante. Estar parado frente a 64 muertos que se tuvieron en la Quebrada del Villar, en una emboscada de la guerrilla de la FARC, y poder visualizar cuando llegamos a, 60, no solo a los fallecidos, sino ver la manera tan inhumana que se hizo eso, con verle a oficiales tiro de gracia en la frente. Y siempre he mencionado a un oficial Riascos, de uno negrito, un moreno. El ejército en esos días estaba ingresando oficiales de color, y a ese oficial lo masacraron de una forma totalmente bárbara. Fue muy impactante. Uno ya, cuando una cosa es decirlo, otra cosa es pararse frente a 64 muertos y ver la forma como la guerrilla los acribilló en ese momento. Usted en la introducción del libro ya directamente usted hace una cierta crítica a lo que fue la firma de los acuerdos de paz. Por qué critica usted o en qué se falló a la hora de hacer esos acuerdos y firmar esos acuerdos con las FARC? Yo creo que los acuerdos tienen muchas fallas, y la primera falla es que no hubo participación del pueblo colombiano. Cuando digo participación, es que un gobierno elegido de manera popular empieza a hacer unas coordinaciones a espaldas del país, a espaldas de la sociedad, y entonces nos enteramos años después, casi 3 años después, nos enteramos de lo que estaba sucediendo, donde se habían ubicado a los guerrilleros de la FARC en La Habana, donde ya se había hecho una cantidad de cosas y el pueblo estaba ciego, sin saber lo que había ocurrido, lo que había pasado. Y si no es porque un senador saca eso a la opinión pública y empieza el país a darse cuenta de la situación, dice uno, oiga, como que no nos tuvieron en cuenta ni nos contaron que esto iba a pasar. Pero peor aún, cuando encontramos que en un plebiscito el pueblo se manifiesta, aún a pesar de la situación que se está viviendo en el país, se manifiesta y dice: no estamos de acuerdo en que se desarrolle ese proceso de paz de esa manera. Y aún a pesar de eso, el gobierno de turno del presidente Santos desconoce eso, sigue avanzando, implementa el proceso de paz, firma un acuerdo y desconoció al pueblo colombiano. Entonces dice uno, entonces, ¿cuál democracia participativa estamos? Realmente no existe, y por eso arranco buscando que en esa democracia participativa se entienda un poco lo que ha atravesado el país, para tratar de llevar a los lectores y entender que en ningún momento podemos nosotros aceptar que el pueblo sea ignorado y manipulado de cualquier manera. Coronel, explíquemelo a mí, que yo estoy en el exterior hace más de 20 años, que soy víctima también del conflicto por parte de las FARC. ¿Cómo no querer llegar a un acuerdo y que se acabara todo esto definitivamente? Usted sabe que para llegar a la paz ya llevaban 60 años de esa guerra y no se había podido conseguir nada. ¿Por qué no negociar? ¿Por qué no llegar a un acuerdo y parar esto? Si me preguntas desde la óptica de un militar, yo te voy a decir que como militar jamás he estado en contra de un proceso de paz. De hecho, los militares somos creados y nacemos y nos proyectamos para lograr la paz, la tranquilidad de los ciudadanos, y es nuestro propósito constitucional. Pero si me lo preguntas desde esa órbita, no es que estuviéramos en contra del proceso de paz, estamos en contra de lo que se estaba negociando, del acuerdo como tal, las consideraciones, el insumo final, que hoy lo tenemos aquí en demostración, cuando se dijo en el gobierno Santos
que salió públicamente a decir que no iba a haber impunidad y hoy los cabecillas, los guerrilleros, los terroristas no han pagado ni un solo día de condena. Entonces sí hay impunidad. Hoy cuando se observa que no se iban a regalar curules, y lo dijo el presidente Santos públicamente, tenemos que los máximos guerrilleros, terroristas de la FARC, entonces están en el Senado, en la Cámara de Representantes y tienen un partido político. Entonces, cuando uno observa eso, ahí es donde dice uno, hey, pero ¿qué fue lo que estabas negociando? Si tú dijiste una cosa, se hizo otra, y todo lo que se prometió dentro del contexto de las 300 y pico de páginas, nos llevan a entender que habían cosas que no deberían ser, como por ejemplo que extranjeros hubiesen estado en el momento vital del país para tomar una decisión de quién debía estar o no haciendo parte de una justicia transicional. Todas esas cosas son una serie de hechos que como militar jamás he estado de acuerdo. Y si me pones en el papel del ciudadano común y corriente, me pongo lógicamente en una posición de decir, no es que tampoco querramos la paz, es que no es la forma como se burlaron del pueblo para llegar al propósito. ¿Usted cree que Juan Manuel Santos le falló al país, traicionó al país? Decir traición, tendríamos que mirar y revisar los postulados de él cuando lanzó el segundo discurso y habló públicamente sobre lo que él iba a hacer. De hecho, yo creo que sus palabras fueron muy contundentes porque Juan Manuel Santos en su posesión dijo una expresión: por los que votaron por mí y por los que no votaron por mí, yo soy su presidente. Para mí, cuando yo escuché eso de manera presencial, me dio a entender, quieran o no, las decisiones que yo tome serán las que se van a ejecutar. Y hasta ahí entonces volvemos a un punto de la Constitución donde dice que es una democracia participativa. Si lo vemos de esa forma, podríamos pensar que Juan Manuel Santos lo que hizo fue burlarse del país, burlarse de la comunidad internacional, burlarse de un premio Nobel, porque es que en Colombia no hay paz. Que se hayan reducido en un momento dado unos hechos delictivos no quiere decir que Colombia logró la paz, porque la guerrilla de las FARC se ha demostrado hoy tiene un brazo armado y un brazo político, y eso es ineludible, con unas connotaciones de que cuando vamos a revisar verdaderamente la desmovilización, no ha habido un 100% de la desmovilización, y hoy tenemos una mayor preocupación. Si lo analizamos desde esa óptica, podríamos decir que hay una traición del presidente hacia el pueblo colombiano. De hecho, cuando se habla de traición es cuando en el plebiscito hay un resultado y el presidente le importó el resultado y hizo lo que él consideró como presidente que quería hacer y no la voluntad popular por la cual fue elegido. Las cosas se ven de una manera totalmente diferente. Estamos en contacto en este momento directo con el coronel Carlos Martínez. Él está en la ciudad de Ibagué, en Colombia, y él escribió un libro que se llama Memorias de un Soldado, un libro muy interesante que les vamos a recomendar a ustedes para que lo compren, para que lo vean y para que entiendan una visión desde el punto de vista de los militares, su posición en relación a diferentes temas y cómo las vivencias durante 30 años pues han hecho que tenga un punto de vista en relación a diferentes temas, como por ejemplo el de la paz que les comentaba. Coronel, usted explica que usted entra al ejército por vocación de servicio a la sociedad, que tiene una hoja de vida intachable. ¿Usted qué sintió cuando supo de la existencia de los asesinatos extrajudiciales o falsos positivos cometidos por algunos miembros de las fuerzas militares? Bueno, yo he dicho sobre eso, de inclusive estaba escribiendo ahora un artículo, que eso amerita de mucha profundidad, de mucha atención, es un tema de mucho fondo. ¿En qué sentido? Ahí se dice que una mentira repetida 1000 veces se convierte en realidad. Primero, se ha hablado tanto de los falsos positivos que la gente cree que es una realidad. Ha habido errores, sí. Es un error imperdonable, errores aislados, errores que hasta el día de hoy, voy a poner un ejemplo de eso, fueron el caso del Palacio de Justicia. ¿Cuánto se dijo a través del tiempo de que había gente desaparecida? Y hoy
las mismas investigaciones tiempo después han llevado a demostrar que no era tal. Entonces a veces nos dejamos ingresar en unos contextos teóricos que al fondo, a la profundidad del análisis, no son tan reales y no son tan ciertos. Yo creo precisamente que primero, lamentable que haya sucedido, así sea un hecho que haya sucedido, es lamentable porque esa no es la actitud de un ejército que propende por la defensa de la soberanía Pero, colombiana. coronel, la misma fiscalía dice que hay 2.248 casos, o el coronel Omar Rojas de la policía, él documentó en uno de sus libros que se calcula en más de 10.000 los falsos positivos. Fíjese que usted ha dicho algo muy interesante. Se calcula, se dice, Vivanco dijo hace 2 días en Argentina que en Colombia habían 4.500 asesinatos a sangre fría como falsos positivos. Decirlo es muy fácil. Ir a un proceso legítimo judicial, demostrarlo y que podamos decir hoy en Colombia existen 1.000 casos investigados y fallados jurídicamente como un falso positivo, es otra cosa. Que hayan procesos activos en desarrollo de investigación, estamos de acuerdo. Y quiero traer el caso que Salud Hernández hace poco hizo y algo de manera interesante, fue el caso de Dabeiba, donde se había hablado de que habían encontrado la gran fosa llena de falsos positivos. Y se empezaron a hacer una investigación y se han dado cuenta que no está la realidad de los hechos ni lo que se mostraba ante los medios de comunicación. Por eso digo, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se puede comprobar y demostrar mediante un acto judicial, mediante una organización jurídica que demuestre que 1, 2, 3, 4.000, 2.000, 5.000 casos realmente son hechos de un falso positivo. Las cosas hay que mirarlas desde esas dos perspectivas, desde una perspectiva de difusión, de información o de una mentira que se está repitiendo o lo que pasa en Colombia permanentemente, que se juzga a las personas, se juzga ante los medios de comunicación, después se investiga y no se demuestra lo contrario. Se lo pregunto porque, coronel, yo he tenido la oportunidad de hablar con un miembro de las fuerzas militares que está condenado a 45 años de prisión y que él mismo reconoció haber causado 5 muertes, 5 falsos positivos, él mismo. Yo no sé quién es la persona, no estoy en contexto de lo que haya hecho o no haya hecho. Yo vuelvo y digo, a mí no me consta que haya existido falsos positivos. Uno escucha en la parte legal que hubo X o Y situación, uno escucha ciertas situaciones que han ocurrido, uno escucha de que se cometieron errores operacionales, uno escucha que hubo malas acciones, pero cuando tú ves eso en un contexto y pones una balanza entre todo lo positivo que se ha hecho y lo negativo, casi que creo que lo negativo siempre quedará de manera minúscula. Y cuando la gente quiere colocar y comparar, que esa es otra de las cosas del proceso de paz, poner en la misma balanza los hechos terroristas de las FARC, del ELN, el EPL, con unos supuestos falsos positivos y tratar de mostrar un equilibrio, ahí hay una desinformación total. Y le digo desde la óptica porque es que el ejército nunca voló oleoductos, nunca voló torres, nunca se tomó poblaciones, nunca incorporó menores de edad a las filas para convertirlas en guerrilleros ni nada de eso. Y cuando uno empieza a mirar una serie de cosas, insisto, yo no quiero tapar desde ningún punto de vista que en el ejército se hayan cometido errores. No, porque es que cuando tú tienes una fuerza de 300.000 hombres armados, imposible que no se cometan errores. Estamos de acuerdo. Yo siempre he aceptado que el ejército ha cometido errores, pero que esos errores tienen que llevar a una investigación y tienen que ser desmenuzados. Tú me acabas de decir, hay una persona que yo conozco que hizo 5. Él tendrá que ponerse frente a la justicia colombiana y decir, hombre, yo hice esto así, 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 y que eso se investigue y sea juzgado, vaya cosa juzgada y se tomen las decisiones correspondientes con relación a lo que él hizo. De allí a llevar a una institución y decir que una institución
se rige por un proceso de falsos positivos y que eso está en su doctrina y que eso es lo que se ordena y que eso es lo que se ha orientado para que los hombres hagan, eso sí realmente ya es una falsedad total y es un equívoco para mirarlo desde esa óptica. Coronel, del mismo modo también se han publicado numerosos documentos, numerosas declaraciones de miembros del paramilitarismo que han hablado de esa relación entre algunos militares y el paramilitarismo. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, yo tengo que irme a unos contextos sociales. Y el contexto social en Colombia marcó unos derroteros muy lamentables. Y yo aquí he dicho siempre que deberíamos hacerle un juicio político a todos los presidentes de Colombia. Y digo a los presidentes porque ellos de una u otra forma tenían un deber constitucional de garantizar la soberanía nacional. Y en el proceso de garantizar esa soberanía, uno de los descuidos que más se tuvo fue el fortalecimiento de una fuerza pública disuasiva que permitiera ejercer un control nacional. Una de las cosas que escribo en el libro precisamente es el ejército de harapos, un ejército que no tenía elementos y herramientas. Y puedo decirlo entre ellos, que el caso que yo viví del Villar se debió también a una buena intención de enfrentar ese fenómeno violento de la guerrilla de las FARC, pero que no había los elementos necesarios como helicópteros para apoyar, como elementos para que esa gente tuviera los apoyos inmediatos. Ese contexto social, esa problemática del país entre un apoyo de un gobierno, llevó a la ciudadanía, a muchas personas en la región, a organizarse, a armarse y a hacer actos que no debieron cometer, que jamás he aprobado, porque fue crear un elemento más de violencia en Colombia. Un elemento más de violencia en Colombia, y para ello nosotros como militares nunca hemos estado de acuerdo. Que estén de acuerdo unos, dos o tres, eso será otra cosa, pero en su mayoría nunca estuvimos de acuerdo, y por lo menos yo nunca estuve de acuerdo con eso. Coronel, ha sido un placer tener este contacto con usted, conversar de esta manera con usted acerca de tantos temas interesantes, y esperamos de verdad que su libro salga muy pronto y podamos tenerlo en manos para leerlo. Darwin, yo quisiera aprovechar esta entrevista para recordarle a las personas que memoria de un soldado es un elemento que yo quiero dejar a la memoria histórica colombiana, porque mucho se habla de a veces de los hechos violentos, pero no se mira la calidad humana de las personas que hacen parte de la fuerza pública, del ejército. No se mira lo que le ocurre a los oficiales, que son seres humanos, que nacen en la sociedad, que se criaron en la sociedad, que vivieron los problemas que vive el país, y que todas esas cosas de una u otra manera los afecta, los afectó y los lleva a ser parte de toda esta problemática que ha vivido nuestro país. Cuídese mucho, un abrazo. Darwin, muchas gracias, un cordial saludo nuevamente para Londres, para toda la comunidad latina, para ti. Un placer poder hablar con un compatriota que se encuentra en tierras lejanas, pero en unas tierras muy agradables y muy bonitas. Espero algún día poder saludarlo por allá en Londres. Esto fue todo en Primera Línea. Recuerde suscribirse a nuestras redes sociales y compartir nuestros contenidos. Yo soy Dawis Buitrago y esto fue En Primera Línea.